Un rostro dorado nos mira a través de 3 siglos con una calma absolutamente sobrenatural y una grandeza inquietante. Es la máscara funeraria de Tutankamón, hecha con 11 kilos de oro puro y decorada con turquesa, corazón de piedra, amazonita y vidriados de colores. Su forma roza la perfección. Se ha convertido en el ideal de la belleza antigua y en el emblema principal de la grandeza de Egipto, hasta el punto de entrar en la cultura popular. Creemos saberlo todo sobre este objeto. Adorna portadas de libros escolares, folletos de viaje y catálogos de museos lujosos. Pensamos que se trata del retrato vitalicio o póstumo del joven faraón que murió demasiado pronto, antes de cumplir 19 años. Imaginamos que fue creado por los mejores orfebres del imperio, artesanos dotados y compungidos que trabajaron con amor y pena para fijar sus rasgos para la eternidad, de modo que el alma, reconociera el cuerpo y pudiera volver a él. Llevamos creyendo esa historia casi 100 años, desde el momento en que un arqueólogo británico con la mano temblorosa introdujo una vela por un agujero en la pared y su patrocinador le preguntó si veía algo. La respuesta legendaria fue que sí, que las cosas eran maravillosas. Pero, ¿y si todo ese tiempo hemos contemplado una gran mentira histórica? ¿Y si ese rostro no le pertenece? ¿Y si la máscara más famosa de la humanidad es, en realidad, un objeto sustraído, rehecho de manera tosca y precipitada para encubrir un secreto de Estado antiguo y legitimar una usurpación fría y calculada? ¿Y si, bajo la capa dorada, se oculta la tragedia de una mujer a la que intentaron borrar de la memoria del mundo? En los laboratorios asépticos del Museo del Cairo, custodios por fuerzas especiales, se está llevando a cabo lo que puede llamarse una autopsia digital de la historia. Los científicos han dejado de confiar solo en lupas, reglas e inspección visual. Emplean tecnologías procedentes de la física nuclear y de la exploración espacial. Realizan análisis de fluorescencia por rayos X, espectroscopía y macroscaneos digitales de la superficie con resolución microscópica. Lo que han descubierto bajo las capas de oro y piedras semipreciosas hizo palidecer a los egiptólogos. La máscara miente. Está compuesta por piezas que no deberían estar juntas. Conserva las huellas de una intervención tosca, casi bárbara, de orfebres que trabajaron bajo la presión de un plazo feroz. Y lo más terrible es que, bajo el nombre de Tutankamón, aparece otra identidad, un nombre que intentaron borrar de los papiros y arrancar de las paredes de los templos con tal furia que hasta las piedras fueron silenciadas para siempre. Emprendemos una investigación paso a paso. Descubrimos la máscara dorada por capas, dato por dato, para revelar el verdadero rostro de la tragedia de la dinastía XVIII. Esto no es solo historia del arte, es una narración sobre traición, falsificación y robo de identidad que permaneció oculta durante 3000 años. Para comprender la magnitud de ese engaño hay que volver a los orígenes. Noviembre de 1922. Luxor, Valle de los Reyes. Howard Carter, un británico obstinado que pasó años persiguiendo el fantasma que la comunidad científica despreciaba, encontró por fin una tumba intacta numerada como KV62. La localizó bajo las chozas de obreros que construían otra tumba, circunstancia que la salvó del saqueo. El mundo entero entró en fiebre por Tutankamón. Los periódicos publicaron sensaciones: oro, carros desmontados que brillaban en la semioscuridad, tronos dorados con escenas de la vida real del rey, camas rituales con animales exóticos y, por supuesto, sarcófagos. Después de meses de trabajo lento y minucioso, Carter abrió el último de los 3 féretros, hecho de oro macizo y con un peso de 110 kilos. Allí apareció la máscara. Se ajustaba al cuerpo momificado, cubriendo cabeza y hombros, y destellaba bajo las lámparas eléctricas que inundaron esa oscuridad por primera vez en 3000 años. Fue un triunfo arqueológico. Carter escribió que la máscara transmitía la impresión de un dios absoluto. Pero, incluso en la euforia del hallazgo, Carter, con ojo de artista y precisión de investigador forense, detectó anomalías. En sus cuadernos de campo y en las fichas de inventario, consignó detalles que le resultaban incomprensibles y que contradecían el canon egipcio. Primera anomalía: las orejas. Las orejas de la máscara están perforadas. Se ven claramente los orificios para pendientes pesados,
aunque al abrir la tumba se habían cubierto con finísimas láminas de oro como disfraz. En el Egipto antiguo, los pendientes eran típicos de niños y mujeres. Los faraones adultos, encarnaciones terrenales de Horus, no se representaban con orejas perforadas en estatuas oficiales ni en máscaras funerarias. Nunca. Ese rasgo viola el Ma'at, el orden cósmico y la dignidad divina. Segunda anomalía, la aleación. Carter apreció que el oro del rostro y el del resto del tocado, el nemes y la placa posterior con el amplio collar, tenían tonalidades distintas. Una diferencia sutil, perceptible para un ojo profesional. Una parte mostraba un amarillo cálido y profundo. La otra tenía un matiz más blanquecino y frío, como si contuviera algo más de cobre o plata. En la época de Carter, en los años 20 del pasado siglo, se atribuyó la diferencia a la primitiva metalurgia egipcia o a una agotada provisión de oro homogéneo. Hoy sabemos que en los talleres reales de Egipto, que trabajaban para la eternidad, esos accidentes no sucedían. El oro era la carne de los dioses. No se corrompe ni cambia. Diferentes tonos no son errores de fusión, sino costuras, escenas del crimen. Casi un siglo transcurrió desde el hallazgo. La máscara permaneció en una vitrina del Museo del Cairo, tras cristal antibalas, atrayendo a viajeros de todo el mundo. En 2014, ocurrió un incidente que fue paradójicamente el detonante de una investigación científica de alto perfil. Durante una limpieza desafortunada o al cambiar la iluminación, el personal del museo tocó la máscara y rompió la barba trenzada, símbolo de divinidad. En pánico y tratando de ocultar el daño antes de que superiores o prensa acudieran, pegaron la pieza con un adhesivo epoxi doméstico. Se apreciaban vetas amarillas de pegamento a simple vista. Fue un acto de vandalismo contra la historia. Cuando el escándalo salió a la luz, se constituyó una comisión internacional de restauración. Expertos alemanes y egipcios, dirigidos por un conservador del Museo Romano Germánico, obtuvieron acceso sin precedentes a la máscara. La retiraron de la vitrina y no se limitaron a eliminar mecánicamente el pegamento bajo el microscopio. Trajeron equipos portátiles de análisis por fluorescencia de rayos X, una técnica que permite determinar la composición química exacta de un metal a nivel atómico sin necesidad de extraer una muestra. El aparato dispara un delgado haz invisible de rayos X contra el oro y excita los átomos, que responden emitiendo radiación secundaria. Cada sustancia posee un espectro energético único, como una huella dactilar. Se escaneó la máscara en decenas de puntos, el rostro, las mejillas, el cuello y las bandas del tocado. También se examinaron el uraeo del frente y las figuras de la diosa Uraeus y de la buitre que coronan la frente. Los resultados mostraron con nitidez algo impactante. Confirmaron la sospecha de Carter a nivel molecular. La composición química del oro en el rostro y en el resto de la máscara era distinta, de forma absoluta y fundamental. No se trataba de una sola fusión. Eran metales procedentes de minas diferentes, de épocas o de talleres distintos. El rostro está elaborado en oro de 18,4 quilates. Esa aleación contiene un porcentaje relativamente alto de cobre, lo que le confiere dureza y un matiz más blanquecino. El tocado nemes, la placa posterior y la amplia gola del collar corresponden a oro de 22,5 quilates. Es una aleación más pura, más blanda y de calidad superior, habitual en la alta estilística de la dinastía XVIII. En lenguaje forense, esto significa que la máscara no fue fundida como una sola pieza, como se pensó tradicionalmente. El rostro es una pieza independiente, un inserto, soldado sobre el resto del tocado. Bajo el collar se aprecia una costura tosca de soldadura en el cuello, disimulada con golpes de cincel. Alguien en la antigüedad tomó una máscara ya terminada, perteneciente a otra persona, recortó toscamente el rostro original con rasgos individuales y colocó uno nuevo en su lugar. Se trató de un trasplante facial en el mundo antiguo. Ello explica la línea de unión visible en el cuello, que antes se interpretaba con diplomacia como un adorno o un pliegue de la piel. Explica la diferencia de color y plantea la pregunta aún más inquietante: ¿quién estaba bajo esa máscara antes? Para responder es necesario leer los jeroglíficos.
En el reverso interno de la máscara, en los hombros y la espalda, aparece una inscripción vertical en varias columnas. Se trata de un hechizo del Libro de los Muertos, la fórmula protectora que identifica las partes del difunto con las de distintos dioses para convertirlo en un ser indestructible. El texto debe mencionar el nombre del propietario para que la magia se aplique específicamente. Hoy, la inscripción dice: Rey de las dos tierras, Señor de las dos tierras, Neferperure, que es el nombre de trono atribuido a Tutankamón, seguido por la filiación. Un destacado egiptólogo británico, antiguo conservador del Museo Británico, comenzó a analizar macrofotografías de alta resolución de esa inscripción. Detectó que los jeroglíficos que componen el nombre de Tutankamón presentaban extrañezas. Estaban grabados de forma un poco más profunda, algo desiguales y comprimidos en los cartuchos. Este investigador creó un mapa topográfico tridimensional de la superficie de oro en el área de la inscripción y descubrió sombras, fantasmas. Aparecieron rastros de una inscripción antigua que había sido borrada, tallada y reescrita por encima. Los orfebres antiguos intentaron arrancar el nombre antiguo, pero el oro recuerda el golpe del cincel. Bajo el nombre de Tutankamón emergen otros signos y otros títulos. Surge el nombre de Ankeperure, un nombre de trono. No pertenece a Akenatón ni al abuelo Amenhotep. Corresponde a una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia egipcia, Smenkhare o Neferneferuaten. En los últimos años del reinado del heresiarca Akenatón, que instituyó el culto exclusivo al disco solar Atón y trasladó la corte a Amarna, apareció un coreyente que gobernó junto a él. Muchos historiadores, apoyados en análisis de ADN y en el peso de los títulos, sostienen hoy que esa coautoría fue femenina. Fue Nefertiti, la gran reina cuya fama ha llegado hasta nosotros. No desapareció ni murió en la ignominia como se creyó durante años. Vivió más tiempo que su marido y subió al trono como faraón reinante para salvar la dinastía en una época de crisis. Adoptó titulaciones masculinas y el nombre de trono Ankeperure. La máscara fue creada para ella. Las orejas perforadas pertenecen a los pendientes de Nefertiti, que los lucía toda su vida. El óvalo femenino idealizado, los pómulos altos, la barbilla estrecha y los labios sensuales que hoy vemos en la máscara evocan de manera asombrosa el célebre busto pintado que se conserva en un museo europeo. Son rasgos suyos, son genéticas suyas. La alta calidad del oro de 22 quilates corresponde al apogeo económico de la capital amarniense, Aketatón, antes del colapso financiero y las epidemias. En resumen, Tutankamón porta la máscara de su madrastra, la reina que llegó a ser faraón. Si observamos la tumba KV62, la escena se vuelve aún más clara. Es pequeña, modesta y desairadoramente reducida para un soberano de la dinastía decimoctava, cuando Egipto dominaba territorios desde Sudán hasta el Éufrates. No es un sepulcro real con complejos sistemas de pasillos y cámaras, más bien parece un corredor convertido en depósito o una tumba improvisada destinada inicialmente a un noble de rango medio, quizá a un visir o a un mayordomo. Los objetos están amontonados sin orden. Los carros, obras maestras de ingeniería, fueron desmantelados y arrojados a un rincón como si fueran leña. Las ruedas y ejes yacen separados. Camas rituales con formas de vacas sagradas y leones se apilan unas sobre otras y arañan el oro. Esto no es el orden sagrado de la eternidad. Esto es un almacén tras una evacuación precipitada. Científicos dirigidos por un profesor de la Universidad de Montpellier analizaron el inventario completo de la tumba, los 5.398 objetos. Descubrieron que la máscara no era la única pieza sustraída o reaprovechada, era solo la punta del iceberg. Hay palios, 4 pequeños ataúdes de oro destinados a guardar las vísceras embalsamadas, hígado, pulmones, estómago e intestinos. En las tapas aparece un rostro distinto del que conocemos en otras estatuas y representaciones de Tutankamón. Tiene nariz diferente, fisonomía distinta y ojear distinto. En esos cofres hay trazas de nombres toscamente raspados. Se lee con claridad el nombre de Ankeperure. Esos contenedores fueron hechos para una reina,
muestran proporciones femeninas y, en el interior, donde nadie debía mirar, está grabado el nombre personal Neferneferuaten. En consecuencia, más de 80% del ajuar funerario de la tumba era de segunda mano. Son objetos sustraídos de otras sepulturas o sacados de almacenes reales, reelaborados, adaptados o simplemente reetiquetados. Incluso el famoso trono dorado con la escena del óleo es una pieza reelaborada del período amarniense, en la que los nombres de Atón fueron sustituidos por los de Samón. ¿Por qué tanta pobreza y prisa en la sepultura del soberano de las dos tierras? La respuesta está en la cronología rígida y en la biología. El joven rey murió de forma repentina a los 19 años. Presentaba una fractura abierta en el fémur, probablemente por una caída de carro que derivó en infección y septicemia. Además, sufrió una forma severa de malaria. En sus restos se detectó ADN de un parásito y posiblemente una debilidad genética heredada por endogamia que causó malformaciones en las extremidades. La muerte fue inesperada. Según las leyes religiosas inmutables, el cuerpo debía estar momificado y enterrado exactamente 70 días después del fallecimiento. Ese era el período en el que la estrella Sirio permanecía oculta y durante el cual el difunto emprendía su viaje peligroso por el Duat. Al día 71, cuando Sirio emerge, el faraón debe reposar en su tumba, sellado y rodeado de objetos mágicos. Si no, no habrá resurrección y el Ma'at, el orden, colapsará. No se pueden erigir pirámides ni tallar enormes tumbas en 70 días. Tampoco es posible producir toneladas de joyas y sarcófagos en ese plazo. Los sacerdotes y altos funcionarios entraron en pánico. No había nada listo para proteger al rey. La tumba no existía, los tesoros no estaban preparados. La dinastía pendía de un hilo. Tomaron una decisión cínica y pragmática. Acudieron a los almacenes reales o abrieron la tumba de un antecesor. Smenkhare o Neferneferuaten no gobernó mucho tiempo. Tal vez fue expulsada en un golpe palaciego o falleció en el torbellino de la contrarreforma religiosa. Su tumba pudo haber sido profanada o su cuerpo depositado en un lugar sin honor. Sus objetos, preparados para la eternidad, quedaron inutilizados. Los maestros de los talleres reales se apoderaron de su máscara y cortaron el rostro, porque el rostro encarna la personalidad. Si no se reemplazaba, en el más allá la máscara reviviría a la persona original y no al nuevo propietario. Se fabricó un rostro nuevo para Tutankamón con el oro disponible, de calidad inferior y con impurezas, quizá fundido de otras joyas. Lo soldaron y tallaron, recortaron un cartucho para inscribir el nuevo nombre y colocaron la máscara sobre el joven. Así, Tutankamón ingresó en la eternidad con ropajes ajenos, con una máscara que no era suya y con vísceras que pertenecieron a otra. Los forenses han comparado las medidas de calaveras reales obtenidas por centenas de tomografías computarizadas con las dimensiones internas de la máscara. El resultado confirmó la hipótesis de la falsificación de modo matemático. La anatomía no miente. El cráneo real de Tutankamón tiene forma dolicocéfala, muy característica de su familia, con la parte posterior alargada. Su rostro es estrecho y la dentición muestra prognatismo y mala oclusión, rasgos asociados a matrimonios consanguíneos. Tenía paladar hendido. La máscara, en cambio, muestra proporciones clásicas ideales y una geometría totalmente distinta. Pómulos más anchos y altos, una barbilla más afilada y femenina, ojos almendrados distintos. El cuello representado en la pieza es más largo y gracioso y exhibe anillos de belleza. La máscara no ajusta perfectamente sobre la momia, queda algo grande. Los huecos entre ella y las vendas fueron rellenados con abundante resina negra y vendajes para fijarla. Si la pieza hubiera sido hecha a medida, se habría adherido como una segunda piel a las vendas. Aquí vemos un espacio técnico rellenado con materiales de relleno. El rostro dorado que admiramos es un retrato idealizado de una mujer hermosa, una gran esposa real convertida en faraón. La legendaria belleza de Nefertiti, petrificada en metal, se convirtió en la máscara mortuoria de su hijastro. Recordemos que la máscara no yacía sola, se hallaba dentro de un sistema de ataúdes anidados.
El sarcófago exterior es un gran bloque de cuarcita con tapa de granito que, por cierto, también muestra reparaciones antiguas. Dentro había 3 ataúdes antropomorfos. El segundo, de madera recubierta por gruesa lámina de oro e incrustaciones de vidrio, suscita interrogantes por su estilo distinto. Su rostro aparenta una estética más arcaica. Además, no encajaba bien en tamaño. Al abrir el sarcófago, Carter encontró un detalle macabro que suele omitirse. Las puntas doradas de los dedos de los pies del ataúd de madera estaban toscamente astilladas con alguna herramienta en el propio sepulcro. Virutas y oro arrancado quedaban en el fondo de la losa, mezcladas con las flores secas de la corona funeraria. Eso significa que el ataúd era demasiado largo. Los carpinteros en el día del entierro, dentro de la tumba sagrada y a la luz de antorchas, tuvieron que cortar la madera del pie dorado para poder cerrar la tapa de granito. Es una blasfemia impensable para una ceremonia ritual normal. No fue un funeral solemne, fue una operación de emergencia. Forzaron la caja a cualquier precio, cerraron la tapa y olvidaron. El féretro interior de oro macizo, de 110 kilos, también había sido reusado. Las inscripciones internas muestran que en origen fue hecho para otra persona y que el nombre fue alterado. Una y otra vez surgen rastros de Nefertiti. Todo indica que se ensambló para Tutankamón un rompecabezas apresurado con lo que había disponible en los tesoros y almacenes reales. El país estaba exhausto tras las reformas religiosas de Akenatón, que hundieron la economía al clausurar templos y dejar sin salario a los sacerdotes. Faltaba oro, faltaba tiempo, faltaban artesanos cualificados y la peste diezmó a muchos. ¿Quién ordenó esta colosal falsificación? ¿Quién tuvo el poder de profanar la memoria de Nefertiti y transformar sus objetos para otro propósito? La respuesta figura pintada en la pared de la propia tumba de Tutankamón. Allí aparece una escena única del ritual de apertura de la boca, indispensable para devolver la capacidad de hablar y comer al difunto. El nuevo soberano, revestido con piel de leopardo y atuendos sacerdotales, realiza los actos mágicos sobre el cadáver. Encima de su cabeza se lee su nombre, Ay. Ay era el visir anciano que sirvió al abuelo del joven rey. Probablemente fue quien detentó el poder de facto durante el reinado del muchacho. Él, y no el general Horemheb, se convirtió en faraón tras la muerte del niño. Era indispensable enterrar a la manera más rápida y, sobre todo, legítima posible. Quien entierra al faraón hereda su trono por la ley. Ay necesitaba cerrar el asunto, efectuar los rituales, convertirse en sucesor, casarse con la viuda del rey y legitimar su poder mientras el general se encontraba en campaña. Existe una teoría convincente de que la sepultura KV-62 fue, en origen, preparada para Ay como noble. Cuando Tutankamón falleció, se le cedió ese espacio pequeño y acabado. Ay, más tarde, habría tomado la tumba real más grande destinada al joven, completándola con sus propios retratos, y allí fue sepultado. Como director de los funerales, ordenó reutilizar los bienes de Nefertiti. ¿Por qué? Porque Nefertiti estaba ligada a la herejía amarniense y al culto de Atón, que la restauración quiso olvidar. Usar sus objetos para un soberano restaurador fue una forma de purificar el oro y transformar la memoria de la hereje en gloria del restablecedor de los dioses antiguos. Volvamos a la barba de la máscara, la misma que quebraron los limpiadores en 2014. Durante la restauración, los científicos pudieron examinar por dentro la forma en que la barba fue inicialmente fijada. La barba, símbolo de divinidad, no forma parte monolítica del rostro. Entra en el conjunto como una pieza ensamblada. La unión fue realizada con descuido, como si se hubiera recortado y ajustado cuando la máscara ya estaba terminada y pulida. Esto confirma técnicamente la teoría de la reconfiguración. Es posible que la máscara, si fue originalmente para Nefertiti, no tuviera barba. Aunque algunas reinas que llegaron a ser faraón utilizaban barba falsa, lo más probable es que la pieza femenina no la incorporase. Al adaptar la máscara para un faraón masculino, hubo que añadir con rapidez una barba. Los artesanos soldaron y trabajaron contra el reloj, dejando huellas de su prisa que solo la tecnología del siglo XXI ha podido revelar. Si la máscara y más de 80% de los objetos pertenecieron a Nefertiti, ¿dónde está su cuerpo?
Su momia no ha sido identificada de forma concluyente. El mismo egiptólogo que detectó los nombres alterados lanzó una hipótesis sensacional al estudiar escaneos láser de las paredes de la cámara funeraria. Debajo de la capa de estuco pintado, encontró líneas verticales rectas, grietas y contornos de puertas tapiadas. Sugiere que KV-62 es solo una antesala. Tras su pared norte en cuya escena aparece el ritual, podría abrirse otra cámara, la verdadera tumba intacta de Nefertiti. Según esa teoría, el sepulcro fue concebido para ella, y al morir Tutankamón, Ay lo reconfiguró para insertar al joven en la cámara frontal y sellar la parte posterior. Escaneos georradar, realizados por equipos japoneses, americanos e italianos en 2015, 2018 y 2020, arrojaron resultados contradictorios. Algunos detectaron cavidades con materia orgánica y objetos. Otros sostienen que se trataba de fracturas naturales en la piedra caliza. El Ministerio de Antigüedades egipcio no ha autorizado la perforación, ni siquiera con una sonda fina, por el riesgo de dañar pinturas milenarias. Pero las pruebas circunstanciales, máscara femenina, cofres con proporciones femeninas, figurillas de diosas en el tesoro, gritan que la sombra de Nefertiti ronda esta tumba, quizá a escasa distancia del paso de miles de visitantes. ¿Qué concluimos tras este examen detenido? Tutankamón, el rey niño cuyo nombre conocen los escolares del mundo entero, yace bajo una máscara que no es la suya. Está rodeado de objetos que fueron tomadas con cinismo de su madrastra. Su tumba es un armario reconvertido con prisas. Su funeral fue un gran ardid político, orquestado por el visir Ay para apropiarse del poder y legitimar su sucesión mediante el matrimonio con la viuda. Durante un siglo miramos ese rostro creyendo que era el del joven faraón, pero en realidad contemplábamos el rostro de la mujer faraón, Neferuaten Nefertiti. Su belleza, su grandeza y su oro fueron usurpados por el tiempo y por hombres. La ironía de la historia es cruel. Intentaron borrar su memoria cambiando los nombres en la máscara y ocultando sus pertenencias, pero fue su rostro, bajo un nombre ajeno, el que se convirtió en la imagen más famosa del antiguo Egipto. Nefertiti venció al olvido al esconderse a plena vista bajo un nombre falso. La máscara no es solo una obra maestra, es un documento histórico que testifica el caos político, la crisis económica, la cisma religiosa y el esfuerzo desesperado por mantener las apariencias cuando el mundo se desmoronaba. Es una mentira dorada más resistente y bella que cualquier verdad. Cuando ahora fijes la vista en esos ojos serenos delineados con lapislázuli, recuerda que estás mirando a un fantasma, el de una gran reina a la que despojaran no solo del trono, sino también de su propio rostro para la eternidad. Queda, sin resolver, la pregunta sobre hasta qué punto debe arriesgarse el patrimonio artístico en nombre de la verdad histórica. ¿Vale la pena perforar una pared milenaria y poner en riesgo frescos irreemplazables para buscar una momia que podría responder a estas incógnitas? Ese dilema queda abierto a la reflexión.